Pues buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí con Raúl Durán, creador de Arquetipo Durán, un hombre bastante interesante, que quien lo conozca hace falta decir poco más y quien no lo conozca os invito a que lo hagáis. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por lo de interesante. Gracias. Es cierto. Tu forma de pensar, sinceramente, y tus métodos son guays de conocer. ¿Cómo estamos? Me alegro. Pues muy bien, gracias. Aquí esta mañana hace una mañana muy buena y la verdad, un clima agradable y todo. O sea que estamos bien, no nos podemos quejar. Qué bien. Bueno, ¿y cómo estás viviendo tú esta situación? Cuéntanos un poquito, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de ello? ¿Cómo lo estás sintiendo? Pues al principio, cuando surgió toda la nueva situación, la nueva noticia de que apareció un virus, de que, en fin, ya empezaron a tomarse medidas y tal, al principio muy choqueado, porque no es algo que te espere. Imagino que como todo el mundo que nos esté escuchando, no es algo que está ni en la peor de tus pesadillas, ¿no? Quiero decir, es una situación absolutamente anómala, ¿no? O sea que al principio con shock. Hay gente que sigue en shock, es decir, hay muchas personas que siguen en ese estado de shock. Luego de ahí evolucioné a mirarlo desde un punto de vista, no desde el punto de vista horizontal, sino desde el punto de vista vertical. Es decir, quiere enseñar esta situación a nosotros, ¿no? Y yo me refería particularmente a mí. Yo me preguntaba, ¿qué me quiere enseñar esta situación a mí? ¿Para qué me está sucediendo esto a mí? O sea, yo me imaginaba, si todo esto fuera un gran montaje holográfico, si todo esto fuera una película y yo fuera el protagonista, y todo se ha montado así, con el único objeto de hacerme que haga algo o reaccione a algo, ¿qué sería ese algo? Esa era la fantasía, ¿no? Así que eso me llevó a una reflexión mucho más profunda y entonces pensé, hice como una recapitulación de toda mi vida, de todas las relaciones que he tenido con personas, de cómo me he podido comportar, de si he podido ofender. Es decir, hice, de los que me ofendieron a mí, quiero decir, hice como un repaso de todas las relaciones que he tenido con todas las personas, no solo con personas, sino también con los entornos, con las instituciones, con el gobierno, ¿verdad? No sé, con todo aquello con lo que uno se relaciona en la vida, ¿no? Con mi esposa, por supuesto, con familiares, etcétera. Es decir, toda clase de relaciones fueron puestas por mí bajo el microscopio, bajo la lupa, para ver, ahora que tenía tiempo para mirarlo con miento, si yo había actuado correctamente, si no había actuado correctamente, porque en definitiva, como la cábala nos enseña, estamos en este mundo para construir una relación corregida con el Creador. Y precisamente esa es la definición de bendición. Una bendición no es más que una relación corregida con el Creador. Entonces me preguntaba si la humanidad también está recibiendo todo esto, por qué era y para qué era, ¿no? Y la única respuesta desde el punto de vista más profundo, más vertical, como me refería antes, no mirarlo desde la noche, era para presionar a que la humanidad en su conjunto establezca una relación corregida con el Creador. Porque al Creador parece que no le queda otro remedio que presionarnos, igual que cuando en la evolución de los materiales químicos se produce una presión externa desde afuera para que las moléculas muten en otro tipo de molécula de otro producto, de otro elemento, y de pronto hace pop y ya, ha habido una presión continua, pero la transformación sucede en un segundo, ¿no? Pues de la misma manera me planteé que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Evidentemente he caído en la trampa también de caer en poner el foco de atención puramente en las teorías de la confusión que se viven en el plano horizontal. He caído en la trampa también de hacer caso o de mirar o de emplear tiempo en mirar otro tipo de teorías que tienen que ver con lo que se llama la teoría de la conspiración. No digo que sean teorías erróneas, no las estoy juzgando,
pero tanto unas como otras siguen siendo del nivel horizontal. Pero yo he caído en la trampa, mea culpa. Es decir, no es fácil escapar del gran circo, de la gran manipulación que hay precisamente montada con el objeto de presionarnos para que miremos hacia arriba. Ese sería el resumen. Entonces, en el momento en el que tu alma agarra la fuerza suficiente como para hacerlo, para eso tiene que haber pasado primero por todo un proceso como la espada de los samuráis, ¿no? No sé si tú has visto cómo fabrican la espada de los samuráis. En la forja le meten una capa de acero, la martillean bien, la forja, luego otra capa, luego el horno, tal. ¿No? Y al final esa ha sido la conclusión a la que he llegado y con la que vivo. Y simplemente en lo que me trato de ocupar y preocupar día a día es ese análisis interno de cómo puedo corregir mi relación con el creador y cómo puedo ayudar a otros a que la corrijan, ¿no? Y bueno, yo honestamente y modestamente en mi canal lo que hice fue entender que era el momento de dar, porque es puramente dador, es otorgante, y quise asimilarme al pensamiento del creador para expandir esa onda, para que toda la humanidad, o por lo menos toda la humanidad que entre en contacto conmigo, y también la que no entre, ¿no? Porque está el asunto de que todos estamos unidos y lo que haga yo va a repercutir a toda la humanidad. Pero bueno, llevé a cabo una iniciativa que ha tenido mucho éxito, que son las ediciones gratuitas, y durante 22 días realicé un ciclo de meditaciones cabalísticas gratuitas en mi canal, y había días que estábamos meditando 1.300 personas a la vez a nivel mundial. Wow. En directo, sí, ha sido todo un éxito. Jolín, qué bien. Rotundo, porque además 1.300 personas, a mí me suena a que eso ya es un cierto número de masa crítica de personas que piensan que la solución a los problemas del mundo físico no está en el mundo físico, sino que vienen del mundo espiritual. Así que, bueno, esa es la que yo lo he estado viviendo y sigo viviéndolo, porque parece que se va a prolongar un tiempo más, ¿no? De todas formas, también es cierto que, fíjate, yo soy de los que piensan que esto tiene que servir para realizar un cambio interno a nivel de la humanidad que no sea un cambio reversible. Es decir, si lo analizamos a un nivel puramente horizontal, existen hablo de lo que conozco de mi país, España, ¿no? Existen aparentemente unos señores que están en el gobierno que aparecen como ser unos incompetentes. Aparecen, digo, porque todo el mundo les critica que son incompetentes, y no digo que no lo sean. Probablemente llevan razón los que dicen que lo son. Aparecen también en el plano horizontal personas que están choqueadas, que siguen todo shock. Aparecen en el plano horizontal personas que están en un estado de absoluta confusión. Y siguen en confusión porque las órdenes que reciben del gobierno son confusas todo el tiempo, ¿no es cierto? Si lo miras desde el plano vertical, lo puedes mirar con compasión, con amor, darte cuenta de que los que están haciendo todas esas acciones de confusión en realidad trabajan para el mismo jefe que yo, y cuya única función es hacerme a mí despertar y obligarme a pensar de manera vertical. Mira, así no tiene nada que ver, porque entonces ya no existe el rechazo, claro. Ya no existe el odio, ya no existe la repulsa, ya no existe el enfado. Claro. E insisto que no es fácil, ¿eh? Yo hay momentos en los que caigo, yo soy humano, ¿eh? Sí, totalmente. Pero luego me doy cuenta y digo, y sobre todo, a mí, ¿sabes lo que me está ayudando mucho? Me está ayudando mucho el ayudar a los otros a que lo vean. Claro. Entonces, el ayudar a que lo vean y emplear mi tiempo, mi foco, mi esfuerzo en que lo vean, me está ayudando a sanarme a mí mismo en mi corrección con el creador. O sea, es muy bonito, a la vez que ayudo a otros me estoy ayudando a mí, es un gran negocio. Sí, totalmente. Pero es bonito. O sea, que más o menos esa es la forma en la que lo estoy viviendo. Qué bien, qué bien. Muy diferente al que lo ve mucha gente, una forma de verlo inusual. Pero creo que es bastante interesante, porque es lo que tú dices, si lo ves desde otro punto de vista, desde el amor, no existe la culpabilidad o el odio o el echar la mierda, entre comillas, fuera, sino que todos nos hacemos un poco responsables de
de la situación y tomamos cada uno una parte, entonces se ve totalmente diferente. Así es. ¿Y de qué soy yo responsable? Bueno, yo responsable de cómo pienso, de cómo siento y de cómo actúo. Claro. Y pensaré, sentiré y actuar en función de lo que yo crea que es lo que más beneficia a la humanidad y a mí, porque claro, cuando llegas a este nivel de comprensión te das cuenta de que en realidad lo que más beneficia a la humanidad también es lo que más me beneficia a mí. Totalmente. Porque no estamos... Aquí ha habido donde pienso yo que ha estado el punto de partida, es decir, lo que enciende la mecha, todo lo que ha pasado después, está en el miedo. Claro. Fíjate, el miedo es una emoción biológica que lo único que hace es salvarme la vida. Es decir, yo estoy en la selva y viene un león, se me cruza en el camino y yo no tengo miedo y estoy muerto, porque no huiría, no saldría corriendo, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Entonces, ha pasado el tren. Entonces, el miedo es una emoción biológica. Los seres humanos somos almas que están enfundadas en un cuerpo. El alma no tiene miedo, pero el cuerpo sí tiene miedo porque está programado para sobrevivir. Entonces, los que están haciendo el papel de presionar al ser humano para que despierte, es decir, los que se pueden llamar como los malos o los malvados, conocen muy bien la tecnología de cómo está fabricado el ser humano. Y la conozcan porque si no, mal podrían hacer su trabajo, ¿verdad? Claro. Y lo que hacen es presionar exactamente los botones que hacen que el ser humano entre en una reacción, o sea, que sea puramente reactivo, que no sea reflexivo y que no sea proactivo. Y el punto en el que estamos es en el que, si te das cuenta, las medidas que se toman, que están tomando los gobiernos y que van a seguir tomando, van a ir, los gobiernos, las organizaciones más supranacionales y todo, van a ir dirigidas a presionar cada vez más, no a liberarnos cada vez más de esta presión que sentimos, porque liberarnos de la presión que sentimos no nos ayuda a mirar de manera vertical. Claro. Es que parece una paradoja, pero es la única forma de que el ser humano despierte a su auténtica a la que está llamado, y precisamente está llamado en estos tiempos. Todas las creencias espirituales siempre lo han dicho así. De la creencia espiritual que sabemos, tanto por ejemplo en las religiones monoteístas, el cristianismo, el islam, el judaísmo. Por ejemplo, en el judaísmo se habla de la llegada del Mesías, pero Mesías no hay que entenderlo como una persona física que va a venir a salvar a la humanidad. No. Hebreo se puede leer como también Yesh Moach. En hebreo tú puedes permutar las letras y puedes sacar nuevos significados. Y Yesh Moach significa hay cerebro, hay comprensión. Eso es Mashiach, eso es Mesías. Que toda la humanidad alcance una nueva comprensión, un nuevo nivel de conciencia. ¿Sí? Mediante la transformación del mal en bien. Mediante la transformación de mis cualidades perniciosas, dañinas, para mí mismo y para los demás. Mashiach en hebreo tiene un valor numérico de 358, porque en hebreo las palabras tienen un valor numérico, eso se llama la gematría. Y es la misma gematría que la palabra Nahash. Nahash significa la serpiente. Se refiere a las fuerzas del mal. Se refiere también a nuestro cerebro reptiliano. Serpiente, es decir, lo que nos hace ser reactivo, reaccionar. Allí donde las fuerzas del mal, diremos, pulsan los botones, el miedo y con la reactividad del ser humano para precisamente hacernos despertar. Así que, ¿qué es Mashiach? Mashiach es la comprensión absoluta del papel del Nahash y de que el Nahash se acabará, o sea, el mal se acabará transformando en bien. Pero para eso tenemos que empezar transformando nuestras propias cualidades negativas en cualidades positivas. Y la única forma es que no presionen, porque si a ti no te presionan, tú no te mueves del sitio, no haces nada. Claro, es muy fácil estar en la zona de confort y quedarte ahí y no empezar a... Es más cómodo echar las cosas fuera y mirar, hay que ver lo que hace mi vecino,
que mirarte a ti y empezar a trabajar lo que tú haces, lo que tú puedes hacer. Y creo que sin esa presión quizás no avanzaríamos, no nos moveríamos. Así es, justamente. Y está previsto, de hecho. O sea, realmente está previsto que sea así, porque es la única forma en la que el ser humano puede a la siguiente etapa de su existencia. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de transformación de la raza humana en directo. En directo. La raza humana se está transformando del Homo sapiens al Homo spiritus. Es decir, se está transformando de ser un animal humano a un humano animal. Esa es la diferencia. En el cual el alma toma el control sobre el cuerpo y sobre todo la fisicalidad, también los eventos físicos. Entonces, ese es el poder que tiene el ser humano realmente, de cuando trascienda a ese nivel de conciencia, poder ser el dueño absoluto, el rey. Fíjate que Mashiach se le llama en hebreo Melech HaMashiach, el rey Mashiach. Pero rey no significa el que tiene una corona y el que manda en un país. No, el rey significa ser el rey de ti mismo. Ser el gobernante absoluto de ti mismo, con esa responsabilidad cultiva a base de, como las espadas del samurái, a base de golpes, a base de capa, a base de fuego, a base de golpes, ¿no? A base de rigor. Pero al final el resultado es una espada que te va a servir para abrirte camino en la realidad que vivimos, en la existencia que vivimos. O sea que es muy interesante lo que está ocurriendo, porque es cierto que tiene que haber personas que estén más presionadas que otras, pero eventualmente el final de la película es que todo el mundo va a despertar por las buenas o por las malas, si me permiten la expresión. Totalmente. Sí. Pues sí. Esa sería un poco mi visión, ¿no? Pues sí. Además, bastante interesante. Bastante interesante la forma en la que lo explicas, que también se entiende bastante bien. Todo. Sí. Y luego, además, como esto del miedo se juega mucho, pero además se tiene que jugar mucho, porque es que es el elemento que es el opuesto al amor. Es decir, solamente hay dos emociones básicas, el amor y el miedo. Pero es que, Mashiach y Nahash, para poder llegar al amor, yo tengo que partir de una situación de miedo y transformarlo, ese amor. ¿Cuál es el miedo más profundo que tiene un ser humano? El miedo a la muerte. Porque se cree el ser humano que es un cuerpo físico. Esta es la conciencia equivocada, es la percepción errónea. El ser humano cree que es un cuerpo físico, la mayoría de los seres humanos. Por eso el ser humano es tan fácilmente manipulable con el miedo a la desaparición de su cuerpo físico. Claro. Pero si nosotros nos damos cuenta, y por eso, por eso la mejor forma de doblegar y presionar al ser humano es a través del miedo sobre algo que le pueda pasar a su cuerpo físico, por ejemplo, un virus. Pero si nosotros alcanzamos la conciencia de entender, de comprender profundamente, Yesh Moach, comprensión profunda, de que el ser humano, de que yo no soy un cuerpo, de que yo no soy mi nombre, de que yo no soy mis circunstancias ni mi narrativa de vida. Todo eso son nada más que memorias con las que yo me he identificado solamente por estar apegado, mi conciencia haber estado apegada a un cuerpo físico y a una circunstancia. Pero si yo paso de esa percepción a una percepción más amplia, en la que yo reconozco que mi esencia, que ese yo, es un yo mucho más amplio, más grande, más inconmensurable de hecho, llamado el alma, morir. El alma no puede ser destruida. Si la raza humana en su conjunto se conociera a sí misma como el alma que es, el miedo no sería necesario. El miedo no tendría sentido, no sería ni siquiera no sería utilizable como un arma de presión. Claro. Yo te amenazo con que te voy a matar ya, pero es que la muerte no existe, es que no hay ninguna amenaza. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, bueno, se está desarrollando todo un teatro, toda una serie de hechos, de eventos, que al final lo que nos están llevando es
al punto de, al punto de fusión, nunca mejor dicho, de la reacción nuclear espiritual, en el cual el ser humano está en el borde de la transformación como ser humano entendido en un sentido amplio, como lo que se llama en la Kabbalah Adam. Adam significa hebreo, pero también significa humanidad. Es curioso que una misma palabra en hebreo sirva para decir hombre en singular y humanidad en plural. ¿Qué nos está enseñando? Pues que es lo mismo. Que todos somos uno. Exacto. Eso ya está en la lengua hebrea, una lengua sagrada, milenaria, ¿no? Y estamos llegando al punto de fusión donde las conciencias individuales se están juntando en un nivel de donde entienden que son solamente uno. Eso en el mundo de la Kabbalah se le llama el tercer templo. Los dos primeros templos de la ciudad de Jerusalén fueron destruidos porque estaban erigidos sobre roca, sobre piedra, sobre la materia. En realidad es una metáfora para referirse al hecho de que lo único que es destructible es la materia. Pero el tercer templo no va a estar hecho de roca ni de piedra, sino que va a estar construido de almas. Ese es el tercer templo y por tanto es indestructible. El tercer templo es la humanidad, con la conciencia de ser una unidad. Qué guay. Qué bueno. Qué interesante. Esa sería un poco la trayectoria a la que la humanidad en esta conciencia espacio-temporal estamos arribando en estos momentos. Y cuando mucha gente me pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Y cuándo sucederá? ¿Y cuándo no sucederá? La verdad es que eso es irrelevante, porque dependerá del punto de presión que se haga sobre la humanidad. En este sentido, si yo quisiera que sucediera más pronto que tarde, yo desearía que la presión fuera mayor, por esa misma razón. Claro. Pero, en fin, todo está en manos del gran hacedor, del gran otorgante, del gran creador y será cuando tenga que ser. Pero vamos, eso sería básicamente la forma en la que lo estoy viviendo. No es fácil de todos modos, pero yo doy el consejo a las personas. A mí lo que me ayuda mucho es ayudar a otros. Es bonito. Entonces, ayudando a otros, te ayudas tú y pones en explicar a los otros aquello que les hace ser seres humanos en conciencia, y eso a mí me está ayudando a ser humano en conciencia. Pero encima hay una ley de la mecánica cuántica que se llama el entrelazamiento cuántico, que nos dice que lo que estuvo unido, uno se puede separar. E incluso está en los evangelios, lo que está unido que no se estaba refiriendo al matrimonio. Son códigos. Se está refiriendo al hecho de que toda la humanidad fue una en un punto, se está refiriendo a las almas, hubo una sola alma originaria, y eso se rompió en lo que en la Kabbalah se llama la rotura de la vasija, en 6.000 millones de chispas de almas. Todos estos son números simbólicos, evidentemente, pero que lo que te está hablando es que todas esas chispas están conectadas mediante la ley del entrelazamiento cuántico. Así que estamos en ese proceso, la humanidad, de redescubrirnos a nosotros mismos y redescubrir cuál es nuestra auténtica naturaleza. Así que vamos a intentar, o yo por lo menos aconsejo intentar a las personas que sean muy cuidadosas cómo emplean su tiempo, en qué enfocan su atención, porque enfocar tu atención en algo que te eleve te va a elevar, y enfocar tu atención en algo que te rebaje te va a rebajar. Y no digo que sea fácil, y no digo tampoco que hay que lograrlo. Tampoco estoy diciendo es que hay que lograr elevarse, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que dirigirse a elevarse. No, la verdad es que es irrelevante porque lo vas a terminar consiguiendo de todos modos. Entonces, lo bonito del camino, lo interesante del camino es no querer escapar de una situación en la que estamos, no intentar proyectarnos hacia un futuro que aún no existe, y que encima querer proyectarme hacia el futuro me hace sufrir porque lo desconozco y no lo puedo. Tampoco tiene de nada sentido tratar de algo que ya no puedo cambiar en esta línea temporal en la que vivo. Lo único que tiene sentido es centrarse en aquel lugar, momento y tiempo
y espacio en el que soy absolutamente poderoso como ser humano, que es el momento presente. Y a partir de ahí, intentar todos los días enfocarme en hacer lo que hay que hacer en el día. No proyectarme en lo que podría o no podría. ¿Sí? El tiempo verbal, los tiempos verbales son muy curiosos, porque el tiempo verbal condicional es un arma de destrucción masiva de almas. Y el futuro es una condena, directamente. Por eso es que está prohibido interpretar los sueños. En la Kabbalah está prohibido o acudir a videntes, tarotistas que te lean el futuro, porque la mecánica cuántica te enseña que quien te dice el futuro lo está colapsando, está actuando como observador. Y ya tú no tienes control sobre ese futuro, ¿no? O sea que el futuro y el condicional son primos hermanos. Y en este momento hay que centrarse mucho más en tiempos verbales presentes. Y ya está. Sí. Pues sí. Pues Raúl, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Me gusta mucho escucharte. Y Gracias. de verdad, de corazón, gracias por dedicarnos un ratito. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un beso muy fuerte. Cuídate mucho. Igualmente. Nos vemos pronto, Raúl. Hasta luego. Chao. Hasta luego.